cuando tú no tienes la capacidad de ver en tus hijos todo lo bueno porque estás tan obsesionado con resolver lo que no está bien, dejas de aceptarlos. Como papá, te llenas de razones. O sea, tú dices, no, sí, es que yo le grité. No, es que yo me desesperé. No, es que seguramente cuando le hablé encuentras un montón de razones que en verdad, pues no es que tengan tanto sentido, pero al final nunca haces como ese match con ciertas cosas por la autoexigencia. Y claro, mi salud mental empezó a verse súper comprometida. Somos una generación muy juzgada por la crianza que queremos impartir. Sí. Por las generaciones que están arriba de nosotros. Y creo que sí nos merecemos un punto por el simple hecho de querer hacer algo mejor. Yo no creo que el TDAH sea algo que te impida ser exitoso por sí mismo o que te impida llegar a una meta por sí mismo. O sea, el TDAH por sí mismo. Sí creo que puedes enfrentarte a situaciones que por tu TDAH te compliquen más las cosas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuándo nos vean. Mi nombre es Juan Antonio Gurrola Luna y estamos en una emisión más del podcast Padres que Motivan. Este podcast que tiene como objetivo brindar un espacio para que todos aquellos papás que de alguna u otra manera nos acompañan, nos cuenten sus historias y nos motiven, nos enseñen cómo es que hay que hacerle frente a algunas circunstancias, cómo es que podemos hacerle frente a algunas de las situaciones adversas que viven y sobre todo cómo es que salieron adelante. Hoy, como en todos los episodios que hemos tenido y vamos a tener, estamos pues muy complacientes de que nos acompañe Gabriela Noemí, Enríquez Carrasco, perdón. Noemí, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Muy contenta de ya estar aquí. Ya me habías invitado hace meses. Sí, hace meses, Sí. Había hecho yo mi bosquejo de a quién quería invitar y me pareció muy oportuno invitar a Noemí para que nos platique su historia. Muchas gracias. Ustedes saben cómo es la dinámica, pero antes de explicarles la dinámica que vamos a tener el día de hoy, les quiero agradecer a todas las personas que cada vez que subimos un video o cada vez que subimos un reel o un episodio, pues nos apoyan. Gracias porque esto lo hacemos por ustedes. Les recuerdo, el objetivo de esto es que los papás encuentren una respuesta, un espacio de conexión y sobre todo que puedan empatizar con otros papás, difundir su mensaje. Les agradecemos mucho que se suscriban, que compartan y sobre todo si están interesados en hacer que este proyecto crezca, pues puedan hacerse miembros del canal, donde pues estamos trabajando en algunos alicientes para quien así lo decida hacer. Y recuerden que pues más allá de crecer en audiencia, es el hecho de hacer que este mensaje llegue a más personas. Hoy Noemí está con nosotros porque, bueno, yo tengo aproximadamente 2 años quizá de conocerles, a ella y a su familia, y me llamó mucho la atención conocer su historia. Me llamó mucho la atención el hecho de cómo es que ella, y justo lo hablábamos antes de iniciar la grabación de este episodio, cómo es que ella ha vislumbrado el tema de la neurodivergencia o la neurodiversidad. Una postura bastante interesante, una postura donde siempre trata como de sacar lo positivo de todo esto y sobre todo de saber qué hacer para ayudar no solamente a sus hijos, sino de alguna otra manera poder ayudar a la comunidad. Y pues bueno, ese es el motivo por el cual hoy Noemí está acá. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por estar y platícanos tu historia. ¿Dónde empieza la historia de Noemí? Bueno, mi historia es bastante interesante porque sin haber sabido que yo vivía en medio de mucha gente neurodivergente, yo crecí en Zacatecas. Ajá. Soy hija de una familia que a la vez en mi familia externa somos muchos. Mi papá tiene 14 hermanos. Recuerdo que en algún momento me hacías el número, bueno, me platicabas el número de primos que tienes y sí. Yo decía... Sí, fíjate que mi papá tiene 14 hermanos y somos 49 primos. Ajá. Ya
El año pasado falleció uno de mis primos con quien yo crecí, pero la verdad es que fue una infancia tan espectacular en ese sentido de lo social, pero en medio de tanta neurodivergencia que para mí era normal. Claro. O sea, crecí en medio de mucha gente neurodivergente, siendo muy neurodivergente Ajá. y con un papá neurodivergente. Hoy en día ya varios de mis tíos también, o sea, tengo un tío que ya hasta se medicó grande, o sea, después de los 60 años empezó a medicarse. Órale, qué interesante postura. Sí, muy interesante. Mi papá ahora está también trabajando como en alguna sintomatología, pero pues cuando yo llegué a escuchar cómo funcionaba el TDAH, cómo se presentaba y cómo era importantísimo poderlo observar desde la infancia, desde casi desde que eres un bebé. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo irlo detectando? Pues yo decía, ¿cómo? O sea, eso no es normal. Como ahí fue donde, cuando yo empecé a tener claridad en los conceptos, fue que me di cuenta que pues yo crecí en medio de mucha gente neurodivergente, por lo tanto, por mucho lo sentía normal, por un lado, pero por otro lado, éramos una tribu que sí se nos reconocía como pues gente inquieta, traviesa. Recuerdo mucho que había 2 colegios principales donde estábamos todos mis primos, ¿no? Ajá. Sí, recuerdo que me platicabas esta parte. Era famosísimo, pero lo que nos daba mucha risa es que cuando nos juntábamos los domingos a platicar, siempre cuando iniciaba el ciclo escolar, nos contábamos las anécdotas de cómo las maestras se aterraban a la hora de pasar la lista por primera vez. Claro. O sea, empezaba así la maestra de Noemí Enríquez. Ay, eres Enríquez, como pobres el sello característico de la casa. Yo entiendo que decía, híjole, otra vez, o sea, otro año, pero también voy a reconocer que crecimos en un tiempo donde había muchísimos profesores súper comprometidos con sacar adelante a la gente. O sea, ahí es verdad lo que mucha gente dice de que, ay, no, pues antes no había gente con TDAH. Yo pienso, siempre lo hubo. Pues claro, siempre ha existido. Pero siempre hubo gente dispuesta a sacar adelante al niño que tenía cualquier dificultad. Claro. O sea, nosotros también éramos personas que académicamente sobresalíamos. Mucha gente en mi familia sobresalía académicamente. Mi papá, por ejemplo, yo te puedo decir, él estudió genética en los tiempos donde estudiaron una maestría en genética. Sí, era en Chapingo. Claro. En tiempos donde, como él dice, una maestría era una maestría con investigación, con mucho rigor académico. Claro. Tengo una tía también que yo reconozco increíble cómo lo logró, porque ella, además de TDAH, tenía dislexia. Ok. Le echábamos carrilla porque, ¿cómo te llamas, tía? Maía. O sea, ni siquiera podía pronunciar la R. Y ella terminó la carrera en odontología. Ok. Era dentista. Mi prima, su hija, hoy también es dentista, estudió implantología en España. Y después de que me diagnosticaron a mí y que yo le platiqué, ella también fue diagnosticada. Te dijo, oye. Exacto. Claro. Entonces, lo que te quiero compartir al último es, crecí con una bendición de ver en mi familia que todos éramos neurodivergentes y eso no se nos hacía raro, pero más allá de eso, todos nos sobreponíamos siempre a cualquier dificultad que nos representara la neurodivergencia. Por lo tanto, no nos quedamos atascados como sufriendo, sino todo lo contrario. Ya más adelante, cuando yo empiezo a conocer más y más y más y más del tema del TDAH, tuve la oportunidad de platicar con mi pediatra, que mi pediatra fue un pediatra de todos mis primos. Ajá. O sea, ya conocía todos los antecedentes él nos conoce familiares. Como muchísimo. Ajá. Y yo le decía, doctor, ¿cómo ve que mi hijo, que Patricio tiene TDAH? ¿Qué opina? Estoy como un poco inquieta, que porque hay que medicar, que porque... Y entonces volteó con una calma y me dijo, Mimi, ¿en tu familia? Pues yo creo que casi todos tienen TDAH. Y entonces ahí fue cuando me abrió los ojos y dije, tienes razón. Y entonces me explica, bueno, es que tiene un componente genético tan alto. Muy alto. Muy alto. Y ustedes son tantos que, pues bueno,
Porque eso sí te voy a decir algo. En esta familia la cosa es ruda. O sea, había casi un tema militar. Ok. Todos mis tíos, yo siempre creo que mi abuelo rehabilitó a sus hijos. O sea, mucha gente lo llegó a criticar por ser duro. Pero tú imagínate criar 15 con neurodivergencia. Claro. Por lo menos un 80-90%. Entonces, y si no era dislexia, era TDAH. Y creo que todos tienen H. O sea, a lo mejor alguien tenga TDA, pero si hay mucha O inquietud. sea, la hiperactividad, la inquietud es sello característico de la casa. Entonces, tú imagínate lo que era criar 15 hijos. O sea, todos tienen profesiones, todos trabajan, todos salieron adelante. Mi abuelo era militar con los horarios. O sea, dice mi papá que conocía, o sea, que él contó los pasos de la puerta de la escuela a la puerta de la tienda. Mi abuelo fue creciendo con su comercio y después ya tenía tiendas de ropa, después de la de telas. Después tuvo una tienda ya solo de telas, una tienda de damas y niñas y una tienda de caballeros y niños. Y todos trabajaban en la tienda. O sea, todos tenían una responsabilidad, además del trabajo, además de la escuela. O sea, ellos salían de la escuela, iban al trabajo o iban a recoger las tortillas o el trabajo que les hubieran puesto. Pero había una actividad ahí en sus hombros, por decirlo de alguna forma. Por eso te digo, o sea, alguien podrá decir qué duro, fueron niños que trabajaron mucho, lo que tú quieras y mandes. Pero yo estoy convencida, Juan, que esa estructura que mi abuelo tenía y además la estructura de valores que él se manejaba, que era bastante también fuerte, los crió y los rehabilitó de alguna manera. Después me tocó, mi mamá es una mujer también muy estructurada. Mi papá, con todo y su TDAH, yo valoro muchísimo la capacidad de disciplinarse a sí mismo que maneja. Y pues así crecí, ¿no? En medio de mucha gente neurodivergente, pero sin límites. O sea, aquí no había límites. Aquí tú ibas a hacer, ibas a estudiar, ibas a crecer. Y de paso, si eras muy exitoso en lo que haces, pues mejor. Claro. Entonces, claro que el día que yo me di cuenta que tenía TDAH y que mis hijos lo tenían, bueno, en cuestión de mis hijos es distinto. Pero cuando yo me di cuenta que yo lo tenía, te puedo decir que casi hasta me reía con mi psiquiatra, o sea, de no inventes, o sea, yo hice esto, claro. esto. Y fuiste al extranjero, sí. Y fuiste a estudiar una maestría, sí. Y fuiste, o sea, él no lo podía creer porque me decía, bueno, ¿y no te pasaron cosas? Y entonces en ese momento yo reaccionaba y me reía, claro. Pero yo no sé si de nervios, Juan, o qué. Claro, de decir, ¿en serio me pasó eso? O sea, claro, porque para mí era normal, es lo que te trato de explicar. O sea, para mí era como, sí, me perdí una vez en Buenos Aires, pero lo resolví. Ajá. Sí, pues llegué a Chile y me faltaba esto y se me olvidaba lo otro, pero lo resolví. O sea, desarrollé siempre una habilidad tal para subsanar las dificultades que el trastorno me significaba, que pues el día que me di cuenta que pues no era normal como yo había tenido que enfrentarme a la vida, pues me dio mucha risa. ¿Qué fue como esto, Noemí, que tú recuerdas de niña que decías, órale, esto sí es muy peculiar y que a lo mejor lo ves en otras personas, lo viste en algunos de tus familiares, o, exacto, o a lo mejor en tus hijos? Sí, mira, era muy común. Una cosa que a mí me fue fabuloso y que sé que no todo mundo tiene esta característica es que yo era muy parlanchina, soy. Pero era una niña pequeña, muy parlanchina, entonces era como muy simpática. Entonces como todo el mundo, ay, la mimisita para allá. Y me encantaba bailar, quise ir al ballet. O sea, era como muy inquieta, pero siento que tal vez porque también socialmente sí tengo habilidades sociales que me permitieron ponerlo en positivo, pues no se veían mal, pues. Claro, es como bien encausada. Pero sí. Es muy notorio, Juan, que yo hablaba demasiado. O sea, a mí me da risa ahora en redes sociales que sacan este meme del periquito en los cuadernos. Bueno, yo fui la niña que eternamente... Me platica mucho en clase. Sí, platica mucho en clase. Tuve una ventaja inmensa que mi papá me sembró el amor por la academia. Ajá.
y me gusta. O sea, claro, había materias, yo te puedo decir que también entendía que no era opcional y que todas las tenía que pasar y que en todas me tenía que ir bien. Entonces, sobreviví a las materias que de verdad, pues no me entraban, pero que hice que me pasaran, no sé, las matemáticas, por ejemplo, que de verdad ahora digo, todavía no me sé las tablas. Sí me explico de memoria, Claro. recitadas, o sea, y siempre encontré alguien que socialmente me ayudara. O sea, siempre hacía negocio. Ok. Siempre tuve una amiga que me ayudas a estudiar para mañana para el examen, sí. Y un día antes casi me aprendía lo que tenía que hacer para el examen. No necesariamente estaba aprendiendo la matemática, no sé si me Claro, explico. estabas como bueno, sí, o sea, interiorizando el proceso, pero sin comprender el por qué se daba esto. Exacto, o sea, era O sea, como memorizar, por decirlo de alguna forma. Casi. Claro, pasaba el examen y después yo ya no sabía ni qué, ¿no? Ya. Pero todas esas cosas, cuando ya supe que eran TDAH, dije, wow, ¿cómo lo hice, no? O sea, una cosa es esto, lo de ser muy parlanchina, lo de ser inquieta, bailaba. El ballet me rehabilitó. No sé cómo me gustó el ballet. Tenía primas que empezaron a ir al ballet. Alguna vez me acuerdo mucho que fuimos a llevar a una de ellas y me bajé. Y vi una clase, me acuerdo perfecto, tenía como 2 años y medio, y porque dice mi mamá que daba mucha lata. Mamá, llévame al ballet, mamá, llévame al ballet. Y pues ni me recibían. Claro. Entonces, pero en el momento que llegué al ballet, me hiperfocalicé, haz de cuenta, así de Se fue. hiperfoco forever. Y pues me gustó el ballet y eso pues me ayudó muchísimo. Entonces, pues eso, el movimiento, sobre todo la hiperactividad a través de la palabra, o sea, De hablaba hablar. demasiado. Yo recuerdo, fíjate, y mi mamá se ríe un poco y como que ya no sabe si estuvo bien o estuvo mal, pero por supuesto que estuvo bien. Mis papás hicieron todo lo que pudieron con lo que tenían Claro. y fue perfecto. Eso te lo digo hoy, ¿eh? Claro, pasé por mi etapa de juventud y de adolescencia donde, ¿pero por qué? Ahora pienso que si no lo hubieran hecho así, probablemente yo no estaría Claro, algo aquí. hubiera sido distinto, Claro, ¿no? sin duda algo muy distinto hubiera sucedido. Y te decía que alguna vez mi mamá me cayó en el carro así de, hija, por favor, ya no hables. O sea, ya, me mareé. Pobre, ¿no? Seguramente iba así como resolviendo muchas cosas. Claro. Y yo, mamá, pero... Y sí, recuerdo mucha gente en mi familia que como que ya, o sea, sí muy simpática, pero ya llegaba un punto así de que ya... Decían antes, no, pareces merolico. Sí, ya cállese, mijita. Claro. Pero mira, de muy niña eso, Juan. Pero cuando fui creciendo y ya con mi diagnóstico un día escribí a mi maestra de ¿A ballet. qué edad llegó el diagnóstico, Noemí? Mi diagnóstico llegó porque yo no sabía qué hacer con mi hijo mayor. Entonces ya era muy grande, ¿ves? Pero creo que fue perfecto. Fue un regalo a la hora que haya llegado, a la edad que haya llegado. Tendría pues como unos 29 años. 29 años. No, perdóname. Patricio nació cuando yo tenía 29 años. El diagnóstico llegó como a mis 32 años, Okay. más o menos. Sí, porque Pato ya tenía 2 años y un poco más. Y el proceso fue primero ver qué estaba pasando con Patricio. Obviamente yo no estaba buscando un diagnóstico para mí. Claro. Que es lo que pasa en muchas familias. O sea, Exacto. esto es bien común, bien común. Sí, ¿verdad? que empiezas el tema de hacer el análisis, el preguntar historia clínica y luego de repente los papás te dicen, cuando contesté las preguntas me di cuenta que a mí me pasaba esto. Entonces y lo es como de, sí, justo, lo normalizas. Sobre todo, siento que a los varones les cuesta mucho trabajo entender que hay muchos como comportamientos disruptivos en un varón en su infancia, que eso no es normal. O sea, sí. Fíjate, a mí me pasó mucho con mi esposo que me dice, ay, pues son niños, pues yo también, pues es que así era. Pues, y yo, sí, pero así no era. O sea, sí, eso no es lo normal ni o para lo ti habitual. hubiese sido lo normal. Exactamente. Claro. Y te decía que cuando fui adolescente, yo creo, porque lo he leído, que en este tema de las mujeres en especial, por nuestra manera de comportarnos, por cómo la sociedad nos exige ser y demás, a veces es hasta la adolescencia donde empezamos como a representar más datos. Sí. Pero yo me acuerdo mucho que empecé a batallar muchísimo ahí sí con
la inatención en la adolescencia. Que justo esa es una de las principales características en mujeres, el tener un TDA predominantemente inatento y en los hombres predominantemente hiperactivo, impulsivo. Pero muchas de estas situaciones, como tú bien lo mencionas, empiezan en secundaria cuando la exigencia académica aumenta. Es mayor, exacto. Y fíjate, mi dificultad no fue académica porque de nuevo he de reconocer que en mi casa había como un amor por la academia. Ajá. Y además a mí me interesa, hay muchas cosas, de hecho, pues bueno, luego me gustó mucho la política, estudié comunicación, pero siempre muy enfocado al tema político, me encanta la historia, o sea, el asunto social me llamó mucho la atención siempre. Pero no era exactamente el tema de la academia, o sea, de las calificaciones como tal, lo que me representaba una dificultad. Lo que empezó a ser muy complicado fue todo el tema de mis funciones ejecutivas a la hora de los tiempos, Ajá. a la hora de, mira, tengo una amiga que, bueno, a todas las del ballet las quiero mucho y las recuerdo con muchísimo amor, pero tengo una amiga que luego yo le decía, no, Dani, es que eres mi apuntador, porque yo aprendía, o sea, teníamos funciones del ballet de muchos números y pues me aprendía todas las coreografías, pero el día de la función, haz de cuenta que sales por una pierna del teatro, entras por la otra y pues la coreografía es muy movida, ¿no? Y entonces había un punto donde yo no me acordaba dónde, o sea, a la mitad de la coreografía, Juan, no se estaba bailando y salía por una pierna y yo, Dani, o sea, sí recuerdo como ese momento angustiante de sé que me lo sé, pero en este instante no me puedo acordar por dónde salgo y no me acuerdo cuál es el paso que sigue. Y tuve la bendición siempre de tener gente hermosa que siempre me ayudó. Que te apoyó, que estuvo ahí. En todos esos casos. O sea, Dani de la otra pierna, o sea, mi amiga, no sé cómo lo hacía, ¿ves? Pero se sabía mi coreografía y se sabía su coreografía. Qué padre. Qué bueno decía, tener una Dani en la vida. Sales por allá. Sí, siempre tuve a alguien en la secundaria y la prepa. O sea, le debo la vida a Yasmín, una amiga hermosa que a mi mejor amiga y a mí siempre nos daba como la clase suficiente para poder pasar el examen al día siguiente. Ajá. Y hermoso, o sea, gente hermosa porque pues no había nada a cambio más que una amistad. Y les tengo un recuerdo de veras hermoso. Yo no recuerdo como el haber enfrentado todo esto con dolor, Juan. Por eso a veces me cuesta mucho trabajo cuando me topo con papás que reciben el diagnóstico y los veo como demasiado angustiados o que ellos mismos ven a sus hijos como pobrecitos, o sea, con lástima un poco, ¿ves? Porque estoy convencida de que, bueno, algunos recibimos un diagnóstico, pero hay gente que no recibe nunca un diagnóstico de nada. A lo mejor no estoy hablando que no estoy diciendo que tengan que recibir un diagnóstico de neurodivergencia, pero como les digo a mis hijos, nosotros tenemos esta meta, reto. Este es el reto que nosotros tenemos, pero habrá quien tiene otros retos. Hay quien tiene un reto con su ánimo y tenga un problema de depresión. O sea, a lo mejor ni siquiera es de salud mental, ¿no? O sea, todos es una cuestión física, ¿no? Un reto motriz. Exactamente. Todos tenemos un reto. Todos tenemos un reto en la vida. Y entonces creo que sí, definitivamente el poder, y se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a mis papás y le agradezco a toda la gente que siempre ha estado ahí conmigo, ¿ves? Yo no creo que el TDAH sea algo que te impida ser exitoso por sí mismo o que te impida llegar a una meta por sí mismo. O sea, el TDAH por sí mismo. Sí creo que puedes enfrentarte a situaciones que por tu TDAH te compliquen más las cosas. Claro. Como por ejemplo, a lo mejor sí no contar con una estructura familiar firme. Me refiero a una familia estructurada donde haya horarios, donde haya reglas, donde haya un papá con la disposición a decirte no con mucha firmeza. Veo más difícil que esas cosas en la crianza le abonan a las dificultades que ya tiene el TDAH. Pero así como
por el lado negativo pueden ser una dificultad. También cuando un papá tiene toda la disposición a aprender cómo funciona y tiene toda la disposición a ser este papá con límites, a tener las ganas de hacer lo que los hijos necesitan, no lo que a ti te acomoda, se puede lograr muchísimo. Claro, quizá como tú dices, no ser el papá perfecto, pero sí ser el papá y la familia que los hijos necesitan. Porque creo, y lo he mencionado muchas veces, estamos en un tiempo ahora donde hay muchos estándares de comparación. Sí, qué tremendo. Hay, Eso es hay durísimo. hay mucho creador de contenido que no tienen hijos y hablan de lo fácil que es la crianza. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, mi novia tiene un hijo, tengo sobrinos pequeños y veo que la crianza es completamente distinta a lo que viene en los libros. Y por mucha crianza respetuosa, por mucha disciplina positiva, por mucho que tú quieras hacer, llega un momento en que no se puede. Te sobrepasa. Exacto. Y los papás se sienten súper agobiados. ¿Y por qué agobiados también? Porque obviamente antes te decía, ¿no? Tienes que criar un hijo, sembrar un árbol, y no recuerdo cuál era la otra, pero eran 3 cosas. Y ahora es como tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro, tener un podcast, ser influencer, dormir 8 horas, hacer ejercicio, comprar una casa. O sea, y cuando hay esta comparación, pues obviamente también es el agobio propio de los padres y también entendiendo que el sistema en el que vivimos no permite mucho que los papás puedan tener estas situaciones. Tú hace rato lo platicabas, ¿no? Antes de grabar. A veces la situación económica es compleja y no todos están en la misma posición y no todos están en las mismas condiciones. Si bien es cierto, en el mismo mar, pero algunos en lancha, algunos flotando, algunos en una balsita, algunos solamente con un chaleco y algunos en su isla privada. Estoy completamente de acuerdo contigo. Definitivamente yo me siento muy agradecida con Dios porque, mira, el simple hecho de que Gustavo y yo tengamos la posibilidad de estar pendientes de los niños, porque bueno, te comparto, tú lo sabes, Pato tiene TDAH y Rodrigo también ya diagnosticados por un psiquiatra. Elena tiene 3 años. Yo no la veo muy neurotípica, pero bueno, la verdad es que ya no me asusta. Claro. Pero lo que sí te puedo compartir es que al último, emocionalmente, criar un niño con cualquier neurodivergencia es un poquito más exigente o mucho más exigente que criar un niño neurotípico. Pero a eso le podemos agregar la situación social que estamos viviendo, que sin duda ya es muy compleja. Complejísima. Ya es muy compleja. Entonces, bueno, el aprender a ser papá en estos tiempos, creo sí que es un reto un poco más duro. Y algo que yo siempre digo es que somos una generación muy juzgada por la crianza que queremos impartir. Sí. Por las generaciones que están arriba de nosotros. Y creo que sí nos merecemos un punto por el simple hecho de querer hacer algo mejor. No porque lo que hicieron los de atrás esté mal. Yo misma te lo he dicho, o sea, no me imagino cómo me hubiese ido si mis papás no hubieran sido como fueron, Claro. si no hubieran hecho lo que hicieron y con las herramientas que tuvieron. Me da mucha alegría ver, por ejemplo, a mi mamá que nos dice, qué padrísimo que tengan tantas herramientas, qué padre que haya ahora tantas opciones, qué bueno, estudien. Mi mamá, somos 3 mujeres y mi mamá las 3 nos invita muchísimo a que sigamos aprendiendo y estudiando claro, lo que podamos. Formando en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero para ser mamá, hoy en día, pues sí, o sea, hay muchas cosas en las que te tienes que actualizar y poner las pilas y buscar ayuda y ponerte lista y demás. Pero sin duda como generación tenemos un punto, Juan, porque estamos tratando de hacer algo que no nos tocó ver. O sea, estamos criando diferente. Y romper paradigmas, ¿no? Estructuras. Exacto, y con una conciencia emocional que nuestros padres no tuvieron. Y eso es bien difícil, porque estás educando en conciencia de las dificultades emocionales que tus hijos puedan tener a partir de tus actos. Claro. Y nuestros padres no cargaban con ese peso.
nosotros cargamos con el peso y hay memes maravillosos que me hacen reír muchísimo Sí. ay, tengo que educar a mi hijo con la disciplina positiva, pero el plátano, pero la alimentación o sea, estamos como llenos de tantas cosas también en la crianza que tenemos que palomear, que en verdad nos pone como un peso muy grande encima. Claro. Entonces, imagínate eso que están viviendo todos los padres hoy en día y bueno, los padres que tienen el interés de hacer lo mejor para sus hijos. Y luego con neurodivergencia, con TDAH, con la impulsividad, Exacto. con la incapacidad que a veces representa en un varón. Yo creo que en las mujeres también pasa, pero es muy notorio, por ejemplo, en los varones, cuando son muy pequeños, esta parte donde manejar sus emociones es tan complicado. Yo te platicaba cuando llegué contigo, a mí lo que me es más difícil, te puedo decir que me costó mucho trabajo enfrentar, fue cuando Pato era pequeñito y se disregulaba enfrente de la gente. Ajá. Y que crecía y crecía y crecía y seguía disregulándose enfrente de la gente y donde fuera. Hoy en día se sigue disregulando, pero hoy en día se disregula, se aleja, o hace algo, ya sabe cómo buscar una manera de resolverlo. ¿Cómo lidiar? Exacto. ¿Cómo a veces resolver? ni sabe lidiar con eso porque a veces lo supera, pero ya se grita o lo que tú quieras. Y a los 2 minutos viene y me dice, mamá, es que en verdad, es que yo me enojé mucho. O sea, identifica que su emoción lo saturó, que su emoción lo sobrepasó. Claro. Y me encanta ver eso. Aunque me siga siendo a veces angustiante verlo pasar por alguna situación emocional que lo satura. Pero imagínate, o sea, yo siempre digo, a ver, imagínate lo que vive cualquier mamá que tiene toda la disposición de hacer lo mejor para sus hijos en estos tiempos, tratando de criar diferente a como la criaron, porque es lo que estamos haciendo esta generación. Claro. Pero además con neurodivergencia. Sí, y sobre todo el hecho de también uno de los aspectos fundamentales, hay que entender que a partir de la contingencia, la salud mental es un tema que está siempre ahí. Siempre. Entonces, ¿cómo ser una mamá presente, responsable, sin de alguna otra forma que se vea comprometida su salud mental y la de sus hijos? Porque obviamente Sí. complicadísimo. O sea, en consulta me encuentro muchas mamás que dicen, es que de verdad no puedo, siento que no puedo. Sí. Y con justa razón, porque son muchas situaciones. Entendamos que la salud mental no solamente depende de que tú te sientas bien, depende de un sistema que depende de otros subsistemas que son complejos. Y bueno, híjole, en ese tema, tanto que comentar. O sea, yo te puedo decir, a veces para mí fue muy difícil y regresándome a la historia. Todo comenzó cuando yo tuve el sueño de tener hijos, ¿no? Y de casarme. Ajá. Tuve la posibilidad, regresándome a mi historia para terminarla, terminé la carrera, fui a estudiar la carrera fuera de mi casa, fui a estudiar diplomados al extranjero, tuve posibilidades de ir a otros países a hacer más cosas con todo mi neurodivergencia. Claro. Como ya te decía, me llegué a perder, hice locuras, acomodé cosas después y bueno, al final tuve la posibilidad de tener un trabajo muy padre en el área en la que yo me desenvolvía, que era el marketing político. Muy pronto tuve un trabajo de mis sueños, que era en una agencia de marketing político que está en la Ciudad de México, de la maestra Gisela Rubak, que es una alemana famosa en el tema. Y me siento orgullosa como persona con TDAH de decirlo, porque no me representó nunca ningún problema. Yo puedo decir que, de hecho, el ser diferente era algo que me ayudaba allá en lo laboral. Y conocí a Gustavo en el mismo ámbito y nos casamos. Y entonces tenemos a Patricio. Y ahí es donde viene la historia de Pato y de la Noemí que soy hoy en día, porque cuando decido tener hijos, Ajá. tuve el privilegio de dedicarme a mis hijos. También el trabajo que yo tenía era muy complicado para tener una familia como yo la deseabas, la anhelabas, deseaba, quizá, ¿no? y como yo quería criar. Porque digo, todas tenemos modelos distintos de crianza y todas decidimos,
organizar nuestras vidas de maneras distintas. Yo conozco muchas mujeres súper inteligentes y muy capaces con unas habilidades ejecutivas impecables. Brutales. Sí, brutales, que tienen hijos perfectamente cuidados, pero al mismo tiempo trabajan, pero al mismo tiempo son las organizadoras de todo con sus hermanos y hacen las fiestas y demás, y las admiro muchísimo, pero bueno, no era mi caso. Entonces, pues gracias a Dios que tuve la posibilidad de dedicarme a mis hijos. Entonces, pues el nacimiento de Patricio estuvo perfecto, todo salió muy bien, no tuvimos ningún evento en especial en el embarazo, ninguna complicación, no hubo ni ninguna nada. complicación. Patricio nace y tuve la posibilidad de quedarme con él. Vi muy de cerca todo su desarrollo, todo su neurodesarrollo. Todo fue perfecto. Patricio caminó rápido, era muy rápido, o sea, su capacidad motriz era perfecta. Era muy hábil desde muy pequeño para armar todos los bloques de bebés. Los armó tan rápido que pronto le conseguí los más grandes, que eran megablocks y todavía era muy bebé para ellos. O sea, todo iba súper bien. Era inquieto, o sea, ya se movía muchísimo. Entonces sí decidí llevarlo a la escuela como al año 8 meses. Lo llevé con una amiga que tiene una estancia. A ella le tengo muchísima confianza, es buenísima y pues ahí todo iba muy bien. Después yo con mi amor a la academia dije, no, ya hay que llevarlo a una escuela. ¿Ves? Ya hay que instruirlo. Una cosa ya más pues académica. Entonces me decidí llevarlo a un colegio. Entonces cuando lo llevo al colegio, todo estaba muy bien, pero empezamos a tener el problema de que pues se salía de la... ¿Cómo se puede explicar? No quiero decir normalidad. Yo me niego mucho a decir mi hijo se sale de la normalidad porque como yo les digo, somos completamente normales. Pero pues era diferente, o sea, su comportamiento era distinto. De lo esperado, ¿no? Eso, de lo esperado. De lo esperado. O sea, Pato siempre ha sido y hoy en día es un explorador nato. O sea, él es un científico de nacimiento. Le digo que es mi Da Vinci porque ama el arte y ama la ciencia. Y entonces todos los días está creando algo. O sea, con el bote de basura es su mejor lugar para ver qué hacer. O sea, él va y saca una caja y busca un hilo y... Hoy, antes de venirme, estuve haciendo con una caja de cartón una mano y le puso unos hilos y unos popotes y los articuló. O sea, pero eso es diario. Qué Juan. Padre. O sea, Patricio diario está inventando. Entonces, desde que él era muy pequeño, tenía esta necesidad. Yo digo que Pato tiene la hiperactividad mental. O sea, no es tanto que tenga una incapacidad de estar sentado, más bien es una incapacidad de estar quieto mentalmente. O sea, él necesita ver, ir, descubrir, sentir, tocar, abrir los brazos y sentirlo con el cuerpo y con el brazo. Y es mucho su necesidad sensorial. ¿Te acuerdas cuando tú lo conociste? Que me decías, oye, es que el tema sensorial con él es muy fuerte. Sí, incluso recuerdo que mordía cosas, ¿no? Mordía cosas. Elena está empezando a morder cosas. Y me acuerdo también que Pato tenía esta particularidad de dibujar para entender muchas cosas. Te explicaba cosas haciendo dibujos. Sigue haciendo eso. Qué padre. Sea, y con la gente, pero sabes que sobre todo con la gente que no es del núcleo cercano. O sea, en general, cuando, por ejemplo, una vez la psicóloga del colegio, este ciclo escolar, le habló para que le explicara qué pasó un día y le hizo un mapa, ¿no? Ahí mira y esto y lo otro y se dio a entender con dibujos. Claro. Entonces, bueno, pues imagínate eso en bebé. Entonces, pues era muy notorio que era distinta su manera de conducirse en muchas cosas. Entonces empezamos a tener ya sabes, la típica queja de no sigue indicaciones, no sigue indicaciones. Y entonces, pues como yo era, ahí te va, no todo es perfecto, lo tengo que también decir. Claro. Yo me generé una autoexigencia muy, muy alta. O sea, yo... Como te platiqué, o sea, crecí en medio de tanta gente donde todos queríamos ser y lograr. Claro. Y digo, por un lado está bien, pero cuando no hay una moderación en lo emocional, cuando no hay un acompañamiento en ese sentido, porque era lo que había, te conviertes en una persona muy exigente contigo mismo. Entonces, pues para mí el tema de que cómo es posible
que tenga una queja de mi hijo en maternal. Imagínate. Claro. Por supuesto que yo me eché toda la culpa. O sea, dije, algo estoy haciendo mal. Se prendió una alarma, ¿no? Un foquito de gigante. ¿Qué está pasando? Porque empezó a ser cada día más. Claro, hoy volteo y pienso, qué fuerte que en un maternal no se ha esperado que un niño tenga mucho movimiento. Sí creo, y ahorita podemos abundar en el tema, el asunto en las escuelas sí tiene que cambiar. Porque, pues, se empezó a satanizar al niño. Oye, era un niño de maternal, tenía 2 años, Juan. Y para mí fue muy difícil porque me confundí como mamá. Empecé a sentir que no lo estaba haciendo bien. Luego me martiricé mucho con que, oye, dejé de trabajar, dejé de hacer todo solo para criar. Exacto, para que fuera una crianza casi perfecta, ¿no? Casi perfecta y todo está mal. No puede ser. Ya las cosas fueron avanzando y hubo un momento en que me pidieron como una carta de un psicólogo, que el niño estaba yendo a terapia. Cuando pude hablar con un psicólogo, me dijo, oye, yo no le puedo dar una carta a tu hijo porque tiene 2 años. Claro. Digo, tú eres el experto en esto, ¿verdad, Juan? Yo no sé cómo un colegio se atreve a exigirme eso. Claro, ¿bajo qué argumento, no? Claro, o sea, entonces cuando yo vi eso dije, no, bueno, muy sencillo, no es el lugar correcto. O sea, al menos en medio de mi autoexigencia, sí alcancé como a ver que más allá de lo que el niño estuviera o no representando en su conducta, pues finalmente, pues la escuela no estaba como haciendo ese clic, ese match. Exacto. Y dije, no, de aquí no somos. Entonces, en maternal me cambio de colegio y ya estábamos haciendo 2 maternales, porque Pato es de diciembre. Ajá. Entonces yo desde el principio dije, voy a hacer que mi hijo repita ciclo escolar para que no sea el más chiquito, ya sabes. Ajá. Entonces, cuando lo cambié de colegio, en ese colegio me dicen, no. Aquí va a ir a su ciclo normal. Últimamente estaba pensando, oye, Patricio estaba en maternal, hizo un primer semestre de maternal y el siguiente semestre, cuando lo cambió de colegio, porque lo cambié a mitad de ciclo, entró a primero de kinder. Ajá. O sea, lo saltaron, haz de cuenta. Se comió un semestre de primero de kinder. Y ese año tuvimos la bendición de conocer a una maestra preciosa, que es Miss Abril, y que le mando muchos saludos y muchos besos, porque fue un bálsamo en medio de mi desesperación, porque ella lo encauzó. Lo puso a hacer todas las actividades del mundo. Ya era el emperador del cuento, Ajá. del Día de los Honores, ya era el policía, o sea, lo llenó de actividades, lo encauzó, de propósitos. como tú dices. Exactamente. Y entonces esto, claro, me llenó de mucha calma. Pero el siguiente ciclo escolar, en el mismo lugar, tuvimos una maestra con menos experiencia que en verdad no supo qué hacer. O sea, yo hoy te lo cuento así porque ya lo he revisado muchas veces. O sea, ya mentalmente recorriste este camino. ¿Qué pasó? Yo lloraba muchísimo, Juan, porque me hablaban muchísimo del colegio. O sea, es que hoy no trabajó, es que no quiso trabajar, es que le estábamos enseñando las vocales y estábamos en la letra A, pero había una abejita al lado de la A y entonces él se obsesionó y quería que le explicáramos y quería hablar con la maestra de cómo las abejas hacen miel. Entonces, bueno, pues como puedes ver, era su misma inquietud, era esta inquietud de la que yo te estoy hablando. Exacto. Pero en ese momento yo no tenía ni idea qué era la neurodivergencia. En ese momento, cuando yo era mamá y yo era la que tenía que criar, yo solamente estaba enfocada en lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Un buen día, mi mamá me dijo, hija, ¿por qué le andas pidiendo peras al olmo? Y ahí fue cuando todo empezó Cuando fue así como de... Sí, yo empecé a hacer match. O sea, dije, ¿cómo, mamá? Pues que no te acuerdas que tus primos estaban siempre en la dirección y que te sacaban en secundaria porque no parabas de hablar y que tu papá esto y que... Entonces como que dije, ay, sí es verdad. Así de, ok, lo había olvidado. Claro, es muy curioso, pero como cuando es tu responsabilidad, sientes que todo es tu culpa, todo tiene que ver contigo. Y de nuevo te digo, con esta nueva comunicación, tanta información, como papá, te llenas de razones. O sea, tú dices, no, sí, es que yo le grité. No, es que yo me desesperé. No, es que seguramente cuando le hablé encuentras un montón de razones que en verdad, pues no es que tengan tanto sentido, pero al final
nunca haces como ese match con ciertas cosas por la autoexigencia. Y claro, mi salud mental empezó a verse súper comprometida. O sea, ya cuando mi hijo estaba en segundo de primaria, de kinder, perdón, me empecé a poner muy mal. O sea, ya ahí fue cuando me empezaron a recomendar que yo fuera a terapia. Claro. Señora, vaya a terapia. O sea, como ya no podemos avanzar aquí, señora, por favor, resuélvase. Porque, ¿sabes? Que llegaba al colegio, me acuerdo mucho que llegaba al colegio, o sea, iba entrando a recogerlo. Y ya... Mira, se me sale el corazón. La Pum, pum, pum. angustia, ¿no? Todas las mamás que han pasado por este tema de la Claro. neurodivergencia saben lo que es eso. Sí, el mensajito, la llamada, imaginarte lo peor. O sea, ya decías, no quiero ir por el niño. Mejor que se quede en el colegio. O sea, sí te angustia mucho. Claro. Entonces, ¿pero qué crees? Llegó la pandemia, que para mucha gente fue una crisis, pero a mí me regaló una oportunidad inmensa de conocer a mi hijo en otra forma. Y me dio el tiempo de ir a terapia. Y en el segundo año de la pandemia, cuando yo voy a terapia con mi psicóloga Liz, que Liz, te amo y te adoro, gracias, porque... Saludos a Liz. Sí, Liz fue una luz en el camino, porque fue una psicóloga que tuvo la capacidad, y hay que decirlo, porque no todos los psicólogos tienen esta capacidad de decirte, oye, veo algo que puede ser un prediagnóstico y necesito que vayas al psiquiatra. O sea, no te canalizan. Exacto. O sea, yo veo un montón de gente que les recomiendo, porque alcanzo a ver algunas cosas, ¿verdad? De que, oye, pues ve al psiquiatra. No, yo el psicólogo ya me dijo que pues no. Y entonces hay psicólogos evitando, tanto hay diagnósticos exagerados sin revisar factores como las pantallas, como el tema ambiental, ¿verdad, Juan? Claro. Como hay muchos psicólogos, sobre todo creo de adultos, minimizando esta situación. Claro. O sea, minimizando muchísimo la neurodivergencia. Y a mí eso sí se me hace grave, porque entonces cuando no te diagnostican a ti, muchas veces pierden la oportunidad de diagnosticar al niño. Y Liz fue de veras una luz en el camino, porque ella, mira, se enojaba mucho, porque ahí les va. Muchas dificultades que yo empecé a tener de grande fue cuando tuve que hacerme cargo de más personas. O sea, cuando ya mis hijos eran mi responsabilidad, los tiempos ya eran imposibles. O sea, mi ceguera del tiempo es gigantesca. Gracias a Dios tengo un Gustavo que me dice, Mimi, te tienes que ir ya, justo ahora. No, pero espérame, todavía quedan 10 minutos. No. 10 minutos no te sirven de nada. O sea, tú ya te tienes que ir. Pero todo eso no tienes ni idea. Claro. O sea, yo tuve problemas maritales porque Gus me decía, es que no me pones atención. O sea, es que yo siento que tú no te das cuenta que yo te dije que no me gustaba la cebolla y me pones cebolla. Y yo, en verdad me dijo, o sea, te juro que yo me daba cuenta que mi hermana y mi mamá sabían mucho más detalles de los gustos en la comida de mi esposo que yo misma. Y yo me dedicaba a hacerle de comer, o sea, lo hacía con mucho cariño. Entonces, hay un montón de cositas de ese tipo que yo empecé a notar hasta que fui como responsable de otros. Mientras fui responsable de mí misma, pues ahí no pasaba nada. Fui haciendo magia, Juan, porque improvisar y resolver. Sí, y ya le hablaba a un amigo y ya resolvía al otro y ya negociaba y ya lo que tú quieras. Pero ya cuando tus funciones ejecutivas comprometen el caminar de una familia completa, pues ahí es donde sí la cosa se pone muy cañón. Entonces, yo te decía que con Patricio todo empezó a mejorarse cuando nos salimos del ambiente escolar. Cuando yo decidí, luego el Colegio de Honor abrió un como programa de homeschooling en el tiempo de pandemia. Y el segundo semestre, o sea, el primer semestre de pandemia sí me lo aventé en línea, en la locura que todos los colegios tuvieron de 1000 videos, 1000 tareas, siéntese enfrente de la computadora. Algo, bueno, si para cualquier niño era imposible, sí, tú imagínate, ¿no? Entonces, pues después de ese semestre yo dije, sale, bye, esto no es para nosotros. Y fue un acierto. Y yo estoy muy agradecida con la pandemia porque ahí pude conectar con mi hijo de otra manera, porque algo que tengo que decir, Juan, es que es bien complicado cuando tú mismo empiezas a ver a tus hijos mal.
Ya. Cuando tú no tienes la capacidad de ver en tus hijos todo lo bueno porque estás tan obsesionado con resolver lo que no está bien, dejas de aceptarlos. Y es bien doloroso cuando un psicólogo te lo dice. Mira, y eso sí me da mucho sentimiento. El día que Liz me dijo, Mimi, no aceptas a tus hijos. No lo estás aceptando. Para mí fue un balde de agua fría porque yo dije, oye, toda mi vida está volcada en ellos. No es posible que tú me digas que no acepto. Pero claro, es difícil aceptar lo que viene con un niño neurodivergente. Claro. Entonces, pues tuve un proceso muy tremendo conmigo misma en la pandemia, pero tuve un regalo divino para poder conocer a mi hijo otra vez, para volverme a conectar con Patricio bebé que llevé un día al colegio. Ay, ese Patricio, que esa relación con mi pato de antes de maestra, su hijo no se señora, su hijo no se sienta, señora, su hijo esto, su hijo muerde, su hijo esto, su hijo el otro, regresó. O sea, mi relación con él se empezó a construir otra vez a través de esa oportunidad que la pandemia nos regaló. Entonces, después de la pandemia, ya con aire, ya en otra condición. Con mayor conciencia. Con mayor conciencia, voy al psiquiatra. Porque Liz me deriva, pero pues mira, yo me tardé mucho y lo tengo que compartir porque esto es algo que me encantaría ahorrarle a todo el mundo. No tengan miedo. El psiquiatra no es el fin. O sea, que te digan ve al psiquiatra no es como todo está mal. Aunque yo soy una persona que no me asustan los diagnósticos, no me asusta poner una etiqueta, o sea, ponerle nombre a las cosas, sino todo lo contrario. Aún así me generó como mucho respeto el que ya me hayan derivado a psiquiatría. Entonces, ya cuando voy a psiquiatría, también le quiero mandar un saludo a mi psiquiatra. Adelante. Que ha sido una maravilla. Curiel, él me sentó, fíjate, ese día y se rió conmigo primero de todas mis aventuras. Me dijo, no puede ser. Y yo, sí. ¿Cómo le hiciste? Yo lo único que te puedo decir, le decía al psiquiatra, es que tuve una familia militar en la que no existía el no se puede. Y eso es lo que a mí me habilitó. Y con alegría, porque así fue. Entonces él me medica. Pero notó que yo no estaba muy dispuesta a medicarme. Me dio miedo. Claro. Pero además, ya sabes, todo el tabú. Entonces, cuando le platiqué a mi mamá de, pero espérame, pero tantito, pero primero, a ver, investígate, y ya sabes, toma omega 3 y todo este rodeo que se acostumbra a hacer, ¿no? Por a veces tema de temor, a veces desconocimiento, a veces las dos. Y que ojalá que proyectos como este cambien en la gente, o sea, que se ahorren este camino innecesario. Pues después de eso, me acuerdo perfecto que también Curiel, un profesional de la psiquiatría, me dijo, Francisco Curiel, el doctor Francisco Curiel, me dijo, o sea, me sacó ya sabes, o sea, yo le dije que me encantaba la academia, ¿no? Y claro. Entonces me dio así unas hojas de una investigación y me dijo, lee sobre el TDAH y la medicación y cómo funcionan. ¿Sabes? Como yo ahí te puedo decir que a través de mi psiquiatra fue donde comencé la psicoeducación que hoy me permite ayudar un montón a mis hijos. Claro. Porque el doctor Curiel me empezó a platicar cuál era el camino de un niño con TDAH, sin papás cuidándolo, sin medicamentos. Y me dijo, a ver, ¿tú tienes miedo a las drogas y al alcohol? Sí. ¿Sabes? En ese sentido, Mimi, perdón que te interrumpa. Sí, dime. Para mí es el verdadero problema del TDA. Ese es, sí, claro. El alcohol y las drogas en la adolescencia. O sea, si vemos esta situación o esta condición o esta neurodivergencia como preocupémonos por el ambiente académico, no estamos comprendiendo en su totalidad cómo funciona. Lo complejo del TDAH. Lo complejo que es, porque muchas de las personas, cuando conoces su historia, que desafortunadamente cursaron con uso y abuso de sustancias, es porque hubo este diagnóstico, más bien no hubo este diagnóstico. Y ese es el verdadero problema, que de ahí deberíamos de empezar.
hay muchos estudios que hablan de niños que no fueron tratados farmacológicamente. La gran mayoría va a caer en un uso y abuso de sustancias. Y qué bueno que el doctor te lo dijo, porque ese es el verdadero problema para mí del TDA. Sí, te digo que fue maravillosa la psicoeducación que yo empecé a recibir desde la consulta 1. O sea, él me dijo, a ver, sí, tú estás aquí, qué padre, pero tú ya te lograste. Y yo iba por mí, Juan. O sea, Claro. yo iba porque yo iba a confirmar un diagnóstico, a tener un diagnóstico completo con el psiquiatra. Pero cuando yo le empecé a platicar, porque cuando me dijo, ¿por qué estás aquí? Mi historia de por qué estás aquí, en vez de ser como personal, siempre era todo a través de Pato. O sea, todo era a través de Pato. Yo, Pato esto y entonces Pato lo otro, y cuando nació y cuando creció y cuando me lo regresaban en el colegio. Y entonces él me dijo, oye, es que el TDAH tiene un componente genético altísimo. Y entonces él fue quien me empezó a llenar de información que me hizo como reflexionar, tengo que hacer algo con mis hijos, tengo que hacer algo con mis hijos. Pero fíjate, aunque para mí fue fuerte lo que él me explicó, aunque fue fortísimo el nivel de datos que me explicaba, porque recuerdo perfecto que me habló de una investigación en los cerezos, Ajá. donde el 90% de la población de los cerezos tiene una neurodivergencia. Aunque me habló de datos tan fuertes y tan duros, todavía me tardé en medicarme a mí misma. No te puedo explicar lo que me tardé en medicar a mis hijos y lo que me tardé en ir a un psiquiatra. Porque, otra vez, aunque no tenía miedo del diagnóstico, sí tenía como muchos límites porque creía que había otras cosas que hacer antes. Después entendí que además o sea, que ni el tema farmacológico es lo único que hay que hacer, ni las terapias es lo único que hay que hacer. Y bueno, hoy tengo ya claro, ¿verdad? Exacto. Una claridad. Pero en ese momento, Juan, para mí era como muy, no te sé explicar, porque sí sentí hasta coraje, fíjate. O sea, sí tuve que trabajar un duelo. Claro. Y mira, aquí hay un tema muy relevante. Al mismo tiempo de que me sentí, o sea, cuando fui al psiquiatra yo me sentí muy contenta de haberlo logrado a pesar de mi diagnóstico. Ajá. Me sentí súper... Se ver en retrospectiva y decir, híjole, sí, qué bueno que me logré y qué bueno que no pasó ni esto, ni esto, ni esto. Sí, mira, yo me acuerdo, te voy a dar un ejemplo, el que le platicaba al psiquiatra. Yo fui como muy precoz. O sea, estaba en quinto de primaria y ya tenía novio. Y ya sabes, como me encantaba el Claro. tema de que, y me llevaban cosas y me regalaban los novios, y siempre fui como interesada en tener novio. Ujú. Y mi mamá, híjole, se armó de valor. O sea, hoy que venía de camino, me venía acordando, hace todavía unos 3, 4 años, en la plática le reclamé a mi mamá que me castigaba por tener novio. Ajá. Yo decía, ay, mamá, no inventes, ¿cómo castigas a una niña por tener novio? Pero sabes que ya viendo en perspectiva de la neurodivergencia, pienso, pues quién sabe, en medio de la impulsividad, Claro. tener novio, ¿qué me hubiera significado en la vida, no? Exacto. O sea, y aunque mis papás fueron verdaderamente muy militares y rudos, siguen pasando los años, siguen creciendo mis hijos, y sigo estando muy agradecida por toda esa contención y esa disposición a aventarse unos tirotes que tenían mis papás. Tirotes. O sea, me acuerdo tanto llorar dramáticamente a los 12 años porque no me dejaban tener novio. ¿Sí? A los 13. Y me acuerdo que mi papá, no, yo aquí no quiero Romeos y Julietas. Aquí no estamos para eso. Y yo, Y digo, bueno, se aventaban unos tirotes con una Claro. convicción que no tengo nada más que agradecerles. Pero por otro lado, sí era como un poquito complicado porque al final sí te sientes diferente. Me di cuenta de todo el reto que había enfrente, Ajá. de que tenía que hacer algo, pero al mismo tiempo no quería medicarme y estaba muy enojada. O sea, como ese es el tema más fuerte que dices, oye, pero yo he sobrevivido 30 y tantos años. Claro, porque sin tendré que hacerlo ahorita, medicarme. ¿no? Ahorita Exacto. que ya sé cómo funciona el mundo. Exacto, y entiendo. ¿por qué tengo que medicarme? Pero ¿sabes algo? Hay otro detalle. Las complicaciones emocionales que tiene
ser mamá con TDAH y tener un hijo con TDAH son fuertes. No solo, me empecé a dar cuenta que no solo Patricio se disregulaba. Yo me disregulaba cuando él se disregulaba. Claro. Entonces ya cuando los dos estábamos disregulados, como ahí, ¿qué? ¿Quién era el adulto? ¿Quién se hacía cargo? ¿Quién es el adulto responsable? Quien pueda o quién podrá salvarnos. Entonces me empecé a dar cuenta de cómo era que afectaba en mí emocionalmente la situación que ya se había creado con la neurodivergencia de mis hijos y la mía. Claro. Y ahí es que vino mi necesidad por aprender. Rápidamente empecé a buscar en internet. En ese momento, Juan, y no sé si tú te acuerdas el día que yo llegué contigo, pero yo dije, gracias a Dios, un especialista en neurodivergencia, porque no hay, Juan. O sea, son pocos. No sé si hoy en día ya haya más, pero en ese momento es muy complicado llegar con un psicólogo. Mira, me acuerdo perfecto de la última psicóloga con la que mis hijos fueron, que su diagnóstico fue, ¿sabes qué? Es que tú eres bipolar. O sea, yo creo que tú eres bipolar. Ay, disculpen la cara que puse. Sí, o sea, yo dije, bueno, la verdad, no me enganché porque no lo pensé, pero ahora que leo, que estudio sobre el TDAH, sé que las mujeres con TDAH en la adultez, con este sufrimiento emocional y la intensidad, muchas veces podemos representar alguna sintomatología que haga creer a un psicólogo que tenemos bipolaridad. A mí me llamó muchísimo la atención que fue muy complicado llegar a los especialistas correctos. Fue un camino muy largo. Sí. Agradezco que a los que yo acudí, que Liz pudo derivarme, aunque fíjate, ya después la misma Liz, como de alguna manera ya no sabía un poco qué hacer conmigo, cuando yo me empecé a, pues sí, y me entró el hiperfoco durísimo con el tema del TDAH. Claro, que entiéndase como hiperfoco. La palabra correcta no es obsesión, o sí, no lo sé, pero es hiperfoco. Clavarse en un tema en particular. Sí, y entonces cuando yo empiezo con este tema, ya iba yo a terapia. Entonces, sí, Liz, es que el TDAH, y es que con el TDAH, y cuando el TDAH. Y entonces, bueno, Liz es una maravillosa profesional, pero a mí me encantaría, yo te lo he dicho mucho, que hubiera como un lugar donde los papás con TDAH puedan ser atendidos con la perspectiva de que tienen un hijo con TDAH y que el sistema familiar tuviera una manera de encauzarse ya con esta claridad del diagnóstico y del diagnóstico de todos. Exacto. Entonces, pues bueno, me regreso a la historia y me tardé en medicarme. Pero ya cuando el psiquiatra me dijo, no, Mimi, no tienes opción. O sea, ya te tienes que por aquí va, ¿no? Sí, porque ya mi situación emocional, luego ya se acabó la pandemia y tuvimos que regresar a la escuela. Luego ahí viene otro tema interesantísimo con el asunto de la gente neurodivergente, que es cuál sistema educativo nos acomoda mejor. Yo te puedo decir que en mi experiencia la estructura fue una preciosidad. Creo fielmente que el haber tenido que cumplir a cabalidad me formó a cabalidad. Sí, alguien podrá decir, pero la ansiedad, ya ves, también esto de niña en el cuadro de honor y de adulta en el cuadro de ansiedad, pues sí. O sea, sí el costo era ese, pero creo que ahora hay otras oportunidades pedagógicas, hay otras visiones pedagógicas que todavía no se incluyen del todo en las escuelas. Y mi hermana, que está en Monterrey, ella me recomendaba mucho, oye, yo sé que en Durango hay un Montessori, ve, investiga. Y entonces en la pandemia, ya cuando empezamos a regresar a la escuela y demás, el Montessori estaba abierto siempre en preescolar. Y pues la verdad es que no creas tanto el método. Yo todavía tenía dudas, pero yo me decidí ir al Montessori porque estaba abierto todos los días. Y definitivamente mis hijos ya era imposible tenerlos en casa, aunque yo me la pasé en la pandemia llevándolos a la naturaleza. Que también, paréntesis, un niño con TDAH necesita su dosis de naturaleza. Sí. Yo veo
que cuando mis hijos van al aire, al sol, a cansarse, a aterrarse sin límite, funcionan mucho mejor. O sea, su funcionamiento es así. Sí, su automático. conexión, ¿no? Es distinta. Sí, o sea, se conectan muchísimo. El sol, de verdad. O sea, el sentir así Sí, como sí, esto, sí. de que te Los agobia. chapetitos que te salen. Exactamente, la tierra Claro. es una cosa maravillosa. Entonces siento que pues todo eso ayudó mucho en la pandemia, pero luego ya cuando había que tener más estructura académica, ahora sí, porque ya estábamos regresando a la normalidad, vamos al Montessori y siempre lo voy a decir, el método Montessori ayudó a mis hijos en su primera infancia a ganar otra vez su autoestima. Patricio sí batalló con ese tema de la autoestima muy chiquito, porque recuerdo perfecto que estoy segura que las maestras no quisieron hacerle sentir eso, Claro. pero al final eso él sentía. O sea, él llegaba del colegio y me decía, mamá, es que yo soy malo. Ujú. Y yo, ¿pero por qué, mi amor? Mamá, pues me mandan a la dirección todos los días. Mamá, otra vez yo a la dirección. O sea, la maestra en ese pedacito de escuela antes de la pandemia, de verdad se saturaba, o sea, no sabía qué hacer. Entonces lo mandaba a la dirección. Y no lo mandaba a la dirección necesariamente porque haya hecho algo. Lo mandaba porque su movimiento o su necesidad, su Claro. exigencia era algo que interrumpía la clase, que interrumpía la dinámica de los demás. Y también comprendo a las maestras, Juan. Sí, claro. Yo soy una mamá que de verdad te digo, creo fielmente que no se trata de echarle la culpa a nadie, se trata de hacer un equipo. Exacto. Pero creo que falta mucha comunicación a veces y sobre todo humildad. Sí, completamente de acuerdo. O sea, la humildad que tú como mamá recibas un comentario de la maestra y la humildad de las maestras para entender que no lo saben todo y que no se las saben de todas y que un niño con neurodivergencia, que supongo que habrá otros niños que también necesiten pues de ese equipo con mamá, el aceptarlo, el tener esa disposición a decir qué hacemos es súper importante. Sí. Entonces, cuando nosotros salimos a la pandemia, yo traía ahí un tema con Pato donde él decía muchísimo que era malo, cosa que me dolía tremendamente en mi corazón. Después la psicóloga me decía, bueno, es que tú se lo reafirmas cada vez que te sientes tan mal por cualquier cosa que pasa. Y quiero regresarme a ese punto, Juan, porque algo que todo padre con un niño con TDAH debe de saber es que sí es importante luchar con esa sensación de sentirte mal, de sentir que tú estás mal, que tu hijo está mal, que mejor te vas de la fiesta y que mejor te sales de misa y que mejor tú no vas a tal evento y que mejor, porque eso llega a sucedernos. Hay un momento donde te sientes tan abrumado por cómo te sientes observado, porque además, pues tristemente, mira, hay un comentario que ya me da risa, pero en su momento me daba mucho coraje. Ay, oye, tus hijos bien tremendos, ¿verdad? No, bien tremendo. ¿Y tú? Así, Pues son inquietos. Pues sí. Es muy incómodo que te haga notar la diferencia que hay de tus hijos con todos los demás. Y entonces, en medio de toda esa bola de situaciones, claro. entre el colegio, entre la maestra, entre todas las mamás, entre la tía que ya te hizo el comentario, entre toda esa bola de cosas que sientes que te hacen bola, uno empieza a sentirse como enojado con algo, enojado, frustrado, y eso al hijo lo que le hace sentir es un rechazo. Claro. Y no hay manera de evitar este rechazo, ¿no? Y cuando te lo dice el psicólogo, o sea, oiga, es que yo se los compartía, o sea, cuando a mí mi psicóloga me dijo, oye, es que no estás aceptando a tu hijo. No entiendes cómo con tanto amor Claro. puedes hacerle sentir a tu hijo que no lo aceptas y demás. Entonces, eso es bien importante. O sea, el momento en que nosotros vamos a los lugares correctos que la pandemia nos manda, que Dios me manda, como el Montessori en ese momento, pues lo agradecí muchísimo porque pues el método ayudó muchísimo, por ejemplo, a Patricio a sentirse útil, a avanzar en lo que él quería avanzar. Tuvimos una guía espectacular que es Miss Adriana, que ella
tenía esta maravilla de ser como súper firme, pero al mismo tiempo muy, muy buena maestra, o sea, muy buena guía. Les daba suficientes responsabilidades, los corregía al mismo tiempo. Y entonces mis hijos empezaron los dos, porque los dos entraron juntos, a cambiar el manejo de sí mismos. O sea, ellos empezaron a aprender cosas a través de ser capaces, a través de tener la experiencia de poder hacer cosas nuevas. Claro, de poder encauzar este deseo de aprender, de movimiento, de acción, Exacto. de una manera que probablemente antes no se había dado. Exactamente. Y sobre todo el que una maestra, en vez de estarle señalando lo que no está haciendo, lo esté encauzando a lo que sí puede hacer. Oye, vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Y tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Porque cuando tú has recibido tanto comentario negativo a tu corta edad, luego te faltan un montón de comentarios positivos. Y luego las mamás también como tratando de educar, a veces les hacemos también muchísimo daño porque son muchísimos más los comentarios negativos que hacemos en el transcurso del día que los positivos. Entonces, pues bueno, ahí es donde todo empieza a cambiar. Cuando yo regreso con mi psiquiatra y le digo, está bien, me voy a medicar. Ya lo decidí. Lo decidí. Me medico y digo, wow. Sí, ¿por qué no lo ¿Por hice qué antes? no me mediqué antes? Y entonces voy al psiquiatra. Que eso es muy habitual en los padres, ¿no? El decir, híjole, ¿por qué no lo hice antes? Y luego se vuelven promotores del tema de la medicación por todos los avances que hay. Yo soy promotora. Así es, Juan. Antes de ir al psiquiatra, después de mi diagnóstico, es que fui contigo. Porque entonces yo empecé a buscar expertos. O sea, yo dije, no, tiene que haber en Durango alguien. Y una mamá del colegio Montessori fue la que me recomendó, Brenda se llama. Ajá. Ella me recomendó contigo, me dijo, yo voy con un psicólogo que es experto en neurodivergencia. Y yo, pues, pásame el dato. Y no sé si tú recuerdas, pero esperé como 7 meses porque todos queremos ir contigo cuando te encontramos. Entonces, ahí fue que todo empezó realmente a cambiar. Cuando yo acepté del todo lo que venía con el diagnóstico. Y te diste esta oportunidad de ver una posibilidad en todos los sentidos. Fíjate que yo empecé a llevar a Patricio muy chiquito, o sea, desde las primeras quejas del colegio a terapia sensorial. Porque lo que pensábamos es que tal vez tenía un desorden sensorial, ¿ves? Y pues sí, también Pato tiene muchos temas sensoriales. Entonces, claramente, la terapia sensorial lo alivianaba mucho. Entonces, como los 2 días siguientes después de la terapia se sentía mejor. Más tranqui, claro. Pero había más cosas que trabajar. Entonces, pues fuimos a muchos lugares, hicimos un camino muy largo. Cuando ahora creo que desde un principio debí ir al psiquiatra, ¿verdad? Que luego el psiquiatra me encantó cuando me dijo, oye, es que hay un psicólogo que Juan. Y yo, sí, ya fui con Juan. Claro, un saludo al buen Gustavo. Ay, sí, el psiquiatra Gustavo Blanco también. Otra luz en el camino. Sí. Yo no sé, Juan, si los paidos y los psiquiatras son tan conscientes. Mira, y me da muchísimo sentimiento porque, o sea, después de 8 años yo te lo puedo platicar así. Sí. Pero el camino fue difícil. O sea, el camino donde no sabes qué está pasando, donde hay como tantos comentarios. Yo recuerdo muchos momentos llorando en una mesa con mi familia porque realmente no sabía qué pasaba. O sea, ya no sé qué hacer, mamá, ya no sé qué hacer, papá. Y cuando yo llego con la gente correcta y cuando el psiquiatra te ve con un amor y solo te ve y ni siquiera tienes que contarle tanto y con mucha paciencia te empiezan ellos a decir, sí, y pasaste por esto y cuando tenía más o menos esta edad, así, o sea, cuando con todo el conocimiento ellos le dan una claridad a lo que para ti ha sido una bruma tan grande. Se siente de verdad como haber estado en el desierto sin tomar agua por años y que de pronto
alguien te dice, no te preocupes. Y con esta calidez, ¿no? Con este no sentirte juzgado, con este hecho de decirte, Claro. oye, entiendo tu camino y sé que ha sido complejo Sí. y lamento que hayas vivido todo esto, ¿no? Así es. Este Y- acompañamiento. Y que te digan, oye, hay mucho que hacer. Mira, hay una cosa muy interesante que contigo también lo platicamos porque tú fuiste el primero que lo puso en la mesa. Entiendo que el TDAH y el autismo tienen como luego muchas cosas Sí, que hay se una línea cruzan. ahí a veces que los divide muy Muy tenue. tenue, ajá. Entonces, luego sucede que en mis hijos, en los dos, a veces se presentan ciertas cosas que también el psiquiatra, perdón, que también el psiquiatra me comentaba. Ajá. Entonces, ese comentario maravilloso del psiquiatra que te dice, hay gente con autismo que han hecho las cosas más increíbles en el mundo. Claro. Y entonces tú dices, es verdad. Y entonces tú adquieres en ese momento una fortaleza como madre, Una donde calma, dices, ¿no? calma y fuerza, Juan, porque es muy complicado después querer explicarle a los demás, porque también ese es otro tema súper relevante. O sea, ya cuando tú tienes un diagnóstico y no quieres justificar a tus hijos, pero quieres explicarle a los que amas o a la gente que convive con ellos que tienen alguna dificultad en cosas que a lo mejor para un niño normal es obedece y ya. Claro. No, mi hijo no va a obedecer y ya. Mi hijo va a agotar todas las posibilidades para no obedecerte. Y muchas veces me va a dar argumentos que son muy válidos. Muy válidos. Y muchas veces, fíjate, claro, yo he aprendido muchas cosas. En un niño con neurodivergencia, a lo mejor el por qué yo lo digo a veces sí cuenta. Ajá. En un niño neurotípico, pues sí, le podrás explicar y a lo mejor va a agarrar la onda. Los niños con neurodivergencia, al menos los míos, son súper lógicos. O sea, si yo les Ajá. explico la lógica completa de las cosas, agarran la onda. Pero no siempre tienes el tiempo Exacto. para dar la Ni la disposición en ese momento. emocional, para dar una masterclass. Claro. Déjame te Exacto. explico, porque en este momento Toma apuntes, ¿no? También hago un esquema como te gusta a y ti entonces explicar las yo cosas. ya he aprendido que a veces no puedo tener una disciplina positiva. Hoy voy a faltarte al respeto porque hoy soy la mamá y es muy importante decirte que no, porque yo lo digo y te explico en la casa, sin ser autoritario. Claro. Pero luego encontrar todos esos bemoles y luego una cosa interesantísima en el TDAH es que ya resolviste este tema. O sea, no, yo ya Claro. resolví que ya me hace caso, que ya tiende la cama, que ya, pero una semana después llega la nueva dificultad. Claro. Y luego la vuelves a arreglar y luego regresa a la anterior. Llega la actualización. Exacto. O sea, es una cosa preciosa. Y pues de nuevo, decir que el contar con profesionales que tienen que son para una mamá que tiene hijos con TDAH o con cualquier neurodivergencia, o sea, entender, ver al especialista que te dice, no pasa nada, todo está bien, hay mucho que hacer. Lo importante es que estás haciendo algo, lo importante es que estás presente. Claro. Uf, o sea, lo valoras, Sí. te cambia tu vida. A mí me cambió mucho mi vida desde el principio, el primer diagnóstico me regaló mucho, ¿cómo se puede decir? Como muchos momentos de compasión conmigo misma. Exacto, compasión. Eso. Esta indulgencia contigo mismo, ¿no? Este hecho de decir, oye, de verdad. Sí, porque, mira, me acuerdo. Para mí fue muy duro el ser adulto. Parece chiste, pero es real. Parece como dicen, parece broma, pero es anécdota. Pero es anécdota. O sea, este momento donde te digo, mi esposo no me creía de alguna manera, Claro. es un tipazo, Gus es un tipazo, pero aún así yo comprendo que sea frustrante que le digas a tu esposa, es que no me gusta la cebolla en lo que quieras. Y cada vez que te lo vuelvo a poner. Te puse cebolla. O sea, sí. Le puse cebolla a tus tacos. Con gusto. Mira. Claro. Entonces,
Fue duro, o sea, fue duro el hacerme adulta. Luego, cuando entramos al nuevo colegio, recuerdo perfecto, antes del Montessori, que yo, como buena tediachosa, quise estar en todo del colegio. Luego se me ocurrió todavía, o sea, en medio de la dificultad del niño con TDAH, yo dije, sí, yo puedo ser la vocal, ¿cómo no? Entonces me llené yo también de un montón de cosas porque mi expectativa de ser la super mamá, Claro. mi expectativa de ser la super adulta que quería ser, me llevó a sobrecargarme. Entonces viví como muchos episodios muy dolorosos donde no soy lo que yo pensé que podía ser. Durante toda mi, como les platico, durante toda mi infancia, toda mi adolescencia, mi vida profesional, pude tapar todo, pude, ¿cómo le llaman? Enmascarar cosas, pude resolver, entonces yo lograba los objetivos. Pero cuando empecé a enfrentarme a no lograr los objetivos, fui muy ruda conmigo misma y de verdad me sentí un fiasco. O sea, yo estuve en un momento donde yo decía, no la hago. No la voy O a sea, armar, ¿no? recuerdo mucho decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Yo creo que te equivocaste. O sea, sí, yo me vendí porque yo pensé que yo iba a poder hacer esto y que iba a lograrlo y no puedo. Claro. O con los hijos, el hecho, cuando, fíjate, recuerdo mucho esos momentos de yo misma sentirme rebasada emocionalmente, donde pues no te lo perdonas, o sea, este momento donde te saturas y gritas y estás desesperado y luego pasa el momento y dices, ¿en qué momento hice esto? Claro. Entonces, claro, por supuesto que el recibir un diagnóstico y una palabra de todo va a poder estar bien, te cambia tu vida. Sí, creo que es esta mirada más empática hacia ti, hacia Hacia tus ti hijos, mismo. hacia tu historia. El hecho de poder resignificar y el hecho también de poder hablar cómo te sientes. Justo como tú lo decías, este espacio es para eso, para que los papás Claro, platiquen de cómo se sienten claro. y que no se sientan juzgados, porque siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, todos somos expertos en vidas ajenas, Sí, pero en la de nosotros no claro. sabemos. Y a veces esta vergüenza que los padres llegan a sentir, esta inquietud, esta dificultad que tienen para ver también las potencialidades que como padres tienen, obviamente se ven apacadas por esta incapacidad que a veces creen que rige su vida cuando no es así. Hay que entender que son seres humanos, que se equivocan, que sienten, que sufren. Justo hoy lo platicaba con una paciente y con su mamá, le digo, oye, es que también hay que darle chance a mami, que también ella si en algún momento no quiere hablar, no lo haga, porque también ella está cansada, porque también ella no logra entender o no ha logrado descifrar cómo acercarse contigo cuando tú estás molesta. Y es muy Exacto. válido también que como papás se volteen a ver y digan, oye, ahorita no puedo, ahorita me cuesta, a lo mejor mañana va a ser otro día. Pero obviamente ser muy indulgente contigo mismo como padre. Tú lo has dicho, uno hace lo que puede con lo que tiene. Esta idea que nos han vendido de que tú puedes dar tu 200%, no es cierto. No existe. El teléfono tiene 100% de batería. Sí, Y de vez en vez vas checando cuánto es la vida útil de batería que tiene. El teléfono no tiene un 200%, no se carga por sí solo. El teléfono se tiene que cargar, que es un aparato que funciona en base a energía. Los seres humanos no somos aparatos. Necesitamos descansar, necesitamos desconectar. sí. Pero obviamente esta exigencia y estas expectativas muchas veces nos hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque queremos una vida perfecta y nos esforzamos en tenerla y muchas veces a las personas se les va la vida esperando algo que nunca llegó sin haber disfrutado todo lo que vivieron en ese proceso. Eso que acabas de decir es súper clave, Juan, porque, y yo se lo digo mucho a mis amigas que me han acompañado en este camino, madres también súper valiosas, que el día que yo me decidí, o sea, el día que yo dije, bueno, ahora qué sigue, disfrutarlos. ¿Cómo? No sé. O sea, Claro, no sé qué tengo que hacer, pero lo que tengo que dedicarme es a disfrutarlos. Porque de pronto, en medio de toda esta historia, pues se fueron como 3, 4 años y entonces el hermano de Pato, que es Rodri, que también tiene diagnóstico, claro. pero que de bebé
porque su TDAH es distinto, es un espectro, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues no son los mismos síntomas. El de bebé era fácil, no era tan complicado. Sí, es más tranqui. Sí, él, y hoy en día, o sea, es el tipo es el niño con TDAH que mientras lo tengas haciendo todos los deportes y que son deportistas, wow, pues ya la hiciste, Claro. ¿no? Que eso también es una maravilla, pero también implica el esfuerzo de papá y mamá, ¿no? Y al final yo me daba cuenta que hubo detalles de Rodri que no pude disfrutar. ¿Por qué? Pues porque yo estaba en este sufrimiento Claro. de querer alcanzar mis expectativas. Y unas expectativas que fíjate qué tremendo, te creas cuando ni siquiera tienes hijos, que te creas cuando nunca Claro. te has casado, cuando eres un niño O que las compras porque te las y luego venden. las compras. Bueno, también eso, ¿verdad? Ajá. También puede ser, puede ser. O expectativas de los que amas, porque también eso pasa. Sí. O sea, sientes como le debes a tu gente. Sientes, ya sabes, las típicas como lealtades a tus Exacto. padres. Entonces, bueno, pues sin duda, si alguien me pregunta, oye, ¿qué? Porque para mí, el contar con toda esta historia hoy, y te lo decía cuando llegué, Ujú. mi hijo Pato cumplió 10 años este año. No sabes, o sea, yo me sentí muy agradecida con Dios. Me siento muy contenta por la persona que a través de mi hijo he podido construir en mí Claro. misma. Y bueno, luego después de unos 6 años llegó otra princesa que te Ujú. digo que tampoco la veo muy neurotípica, pero que sin duda está disfrutando de todo lo que he podido aprender a través de Claro. sus hermanos. Y pues hoy en día lo que yo siempre digo es, aprendí sobre todo que ser madre no es lo que yo me imaginaba. O sea, yo creí que ser mamá yo iba a enseñar, yo iba a guiar, yo iba. Y sabes qué, Juan, lo último que ha pasado es eso. Claro, soy la guía de mis hijos. Claro. Yo intento ser su influencer. Es lo que le digo a Exacto. Gus. Oye, vamos a hacerlo. Ahorita somos los influencers. Un día va a llegar alguien que va a querer ser el influencer, pero pues ahí nos veremos las caras, Claro, ¿no? exacto, Pero hay que ir exacto. chambeándole a ese sentido. Y no era el querer que ellos hagan lo que yo digo y como yo me imagino y que ellos sean lo que yo quiero. Hoy aprendí que mis hijos son personas que ya nacieron con todo lo que ellos son y que mi Claro. único trabajo es, claro, guiarlos, enseñarles a través de lo que ellos quieren ir haciendo, Exacto. formarlos, acompañarlos, que también es un trabajal, ¿verdad? Pero pues si alguien me hubiera dicho lo último que van a hacer tus hijos es cumplir tus expectativas, así que mejor bórralas, creo que me hubiera ahorrado como también mucho camino, independientemente de la neurodivergencia. Claro. Creo que acabas de dar en el clavo en un aspecto muy importante, lo mencionábamos. Para mí uno de los principales problemas que se genera el ser humano es esta expectativa, que muchas veces no es realista, que muchas veces no es funcional, que muchas veces es muy elevada. Y ojo, no se trata de tener expectativas, sino se trata de que sean expectativas que las puedas cumplir. Pero antes de ello, hay que hacer una introspección muy grande y preguntar, Claro. ¿por qué lo quiero? ¿Por qué quiero que mi hijo sea el ¿Para mejor? qué, ¿Por verdad? qué quiero que él continúe mi legado? Justo hoy pensaba en la mañana, o sea, ¿cuántos chicos no hay que tienen que seguir el legado familiar? El legado del médico, el legado del abogado. Porque sí, porque ahí naciste. Exacto. Y Tienes muchas toda la veces no va por razón. ahí, ¿no? No Creo va que por como ahí. Sin padres, duda, ¿eh? exacto, creo que como padres mucha de esta chamba es ¿por qué quiero, no? ¿Por qué lo quiero? ¿Y qué pasa si no se da? Me acordaba de este video maravilloso de La playa a la montaña, donde dice que, bueno, habla acerca de las enfermedades raras y que el tener un hijo con una discapacidad, neurodivergencia, una enfermedad rara es como si hubieras planeado tu vida para ir a la playa, pero de repente Vas a llegas a la la montaña. montaña. Y el hecho de llegar a la montaña no quiere decir que sea algo malo, sino que es diferente, que obviamente te equipas más para ir a la montaña que para ir a la playa, pero muchas veces por enfocarte en que no fuiste a la playa, descuidas todo lo bello que puede tener una montaña. Dejas de disfrutar. Exacto. Y creo que esta es una parte muy importante que tú mencionas y que veo que ahora lo pones en práctica, que es el hecho de decir, bueno,
estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y aparte lo estamos disfrutando. Porque al final de cuentas es eso. Creo que la vida se trata de disfrutar los pequeños momentos. Hay una canción del Chollín que dice, sonríe lo necesario, lo suficiente y llora cuando se requiera. Y esa es una cuestión que como padres tienen que vivir mucho. O sea, obviamente sé, tú bien lo decías, un proceso de duelo, un proceso que tienen que vivir, pero también una reelaboración de todo esto. Tú lo decías, el tema de la maternidad no es como se piensa, no es como dicen los libros, no es como nosotros los profesionales dictamos. Cada ser humano es único, cada ser humano en cierto punto tiene esta capacidad de reescribir su historia. Eso es cierto. Y al final creo que sí depende mucho de la disposición que tenemos a ser mejores, claro. O sea, como sea. O sea, te haya tocado, regreso al punto de que todos nacemos con un reto, así como todos nacemos con una misión y un propósito y lo que tú quieras, también todos nacemos con un reto. ¿Y qué tanta disposición tienes de mejorar para ir a resolver el reto de una manera diferente? Claro. Entonces, la neurodivergencia para mí, híjole, y de verdad que, de nuevo, Gus, sí me vas a hacer las camisetas playeras de I Love TDAH. Claro. Porque más allá de amar el trastorno como tal, que al final, bueno, sí lo amo porque es parte de mí. Claro. Y yo luego ando ahí buscando y revisando si ya le quitaron la palabra trastorno, ¿ves? Porque, bueno, tú sabes que claro. Hay una discusión alrededor del nombre, sí. Pero al final, lo que me ha regalado el haber caminado este descubrimiento de lo que es el TDAH, pues no lo puedo ni siquiera contar, o sea, no hay manera de explicártelo. Para mí ha sido un crecimiento personal que hoy me define. Claro. Me define de otra manera. Y claro que me encantaría poder decirle a toda la gente que se enfrenta a este diagnóstico, hey, véanlo desde la manera más positiva posible. Claro. Y aprendamos a ver a nuestros niños neurodivergentes con todo el potencial que también tienen y enfocarnos más en el potencial, en lo bueno, que en lo que no cuadra con la expectativa, que en lo que no entra en el molde que ya existe para todos los niños, ¿no? Eso sería de verdad un cambio que lograría casi que le quiten el tema de trastorno, el claro, nombre de trastorno, ¿no, Juan? Claro. Porque, pues sí, como tú dices, o sea, al final, lo más grave del TDAH nunca es el TDAH. No. Es lo que pasa. Claro. Y lo que pasa cuando no se tiene esta conciencia de lo que ocurre cuando se tiene, ¿no? O sea, parece algo paradójico, pero así funciona. Así es. Ok, Mimi, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? ¿Algo que les quieras decir? Ya lloré mucho contigo, Juan. Sabes, está bien y te voy a ser bien honesto. Yo recuerdo conversaciones con Mimi por WhatsApp, conversaciones en el consultorio, la última vez que nos vimos. Y no es la palabra a lo mejor apropiada ni la frase más, pero describe un poco lo que yo veo ahora en ti. Mucha madurez, mucho entendimiento. Gracias. Mucha conciencia, mucha introspección, porque obviamente sé que a veces es complicado, sé que a veces las situaciones se desbordan como a cualquier otro, pero veo que tratas de regresar mucho a tu centro y de no perder foco de lo bueno que también a veces es todo esto que está pasando. Yo te reconozco mucho esto, la verdad muchas gracias. Obviamente cada episodio es distinto, todos los episodios los disfruto. Yo te decía hace rato, tengo la mitad de la temporada, la segunda llorando. A veces no lloro cuando estoy aquí, a veces lloro cuando los veo, porque sí, es como es volver a verlo distinto y decir, wow. O sea, y lo disfrutas. Exacto, qué enseñanza tan grande. Y bueno, algo que les quieras decir a los papás, algo que crees que te haya faltado decir, o algo que quieras incitar a los papás que están a lo mejor como en este proceso en el que tú viviste o Gus y tú vivieron o están viviendo ahora.
que creo que vamos a seguir viviendo siempre, ¿no? Porque vamos a ir agregándole al proceso que un día comenzó. Y bueno, hay muchísimas cosas que me gustaría decir, muchísimas, porque hay tantas situaciones que nos pasan a las personas que vivimos esto. Pero algo que sin duda quiero recalcar es no tener miedo. De verdad, confiar en que ese hijo que tienes es el que Dios te designó y tú puedes con eso. Porque esa sensación de, no, yo no estoy, yo no puedo. O sea, hay días que dices, no, yo no entiendo cómo tengo otro hijo si no pude con el otro. O sea, te sientes muy incapaz. Y me encantaría que alguien hubiera venido y me hubiera dicho, oye, no tengas miedo. Tú relájate, puedes. ¿no? Tranqui. Y llegué a tener personas, sí hubo mamás que me dijeron, Mimi, tú eres la mamá correcta para tus hijos. No hay mejor. Y hay que tener esa certeza. Dios no se equivoca. Dios te dio tus hijos y te los dio porque tú puedes con esos hijos. Y si te dio un hijo que no es igual que los demás es porque tu capacidad no es igual que la de los demás. Y cuando tienes esa certeza, aún en la dificultad, las cosas empiezan a caminar. Claro. No sabes cómo. Yo no sé en qué crean ustedes, pero bueno, yo voy siempre de la mano de Dios. Hay días que me he enojado con Dios, o sea, que digo, no, Dios mío, no inventes. Y que es válido, ¿eh? Y que es válido. Es válido. O sea, que digo, oye, Dios, no inventes, tengo 2, no puedo con ellos, ya me mandaste otra, como ahí, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces llegó este regalo, por ejemplo, que es Elena, que bueno, no te puedes describir la delicia que ha sido poder criar después de todo a otra persona, ¿no? Y esto solamente llegó, o sea, el poder ver las cosas así solamente llegaron a través del camino que mis hijos, que él me dio. Claro. Pude caminar. Entonces, por favor, nunca duden de la capacidad que tienen como papás para sacar adelante a los hijos que Dios les dio. Tenemos esa capacidad. Pero lo que también hay que decir es que pues no es magia. Hay mucha chamba. Mucha. ¿Verdad, Juan? Claro. No tengan miedo. A veces, híjole, se siente bien tremendo tener que ponerle límites a un niño con neurodivergencia. Son muy inteligentes, te la sacan por aquí, te la sacan por allá. Y también no siempre se puede. Yo también aprendí que por más que yo me he esforzado en siempre estar presente para poderlos guiar y corregir, y a veces no estoy ahí. Y entonces el también apelar a su inteligencia. Es una semilla que siembras. Ajá. Tengo una amiga hermosa que me dice, oye, a veces hay una semilla inútil. ¿Por qué es inútil? Porque tú la siembras y no ves que florece. O sea, tú quieres que florezca. Claro. Y pasan los años y no florece, pero un día va a florecer. Wow. Y entonces, no tener el miedo para hacer lo que tienes que hacer. Aunque pienses que, ya lloró, ya sufrió, ya me hizo el drama, no importa. Tú puedes hacerlo, o sea, tienes la capacidad. Hay que sembrar esa semilla con mucha convicción. Claro. Con ¿Sabes? mucha convicción. Me llegó esta idea de la lucha de hoy es la victoria del mañana. Es cierto, es cierto. Yo creo que todos, si lo pensamos, pudiéramos encontrar algo en nuestra historia que nuestros padres hicieron por nosotros y que en el momento que lo hicieron a lo mejor no lo pudimos como ni valorar, ni ver, pero cuando pasaron muchos años, a veces 20, 30, de pronto dices, ay, mi mamá me lo inculcó, mi mamá me lo dijo, mi mamá me lo enseñó, mi papá lo hizo y yo lo vi en mi papá. Entonces, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Qué bonito, Mimi, qué bonito escuchar, ver una cuestión en positivo. Yo lo decía cuando iniciamos con este episodio, que a mí me gustaba mucho la forma en la que tú ves. Obviamente, también hay que ser muy honesto. Cada quien va hablando cómo va viviendo la feria. Eso es una realidad. Pero también como uno decide verla muchas veces, ¿no? Me acordaba de este meme de las dos personas que van en el autobús en carretera y uno ve pues nada más del lado donde están las piedras y otro ve donde está el barranco y ve todo el paisaje. Y muchas veces eso pasa en tema de neurodivergencia, ¿no? Sí. De los papás. O sea, hay papás quienes
Y bueno, no quiero sonar grosero ni irrespetuoso, pero hay papás que a veces lloran y hay otros papás que a veces dan pañuelos. Y de eso se trata, ¿no? Deseo que los papás que aún no encuentran una respuesta o un aliciente a lo que están viviendo lo puedan encontrar. Y los que ya lo hicieron lo compartan con los demás, porque de eso se trata. Se trata de compartir experiencia, de darnos esa palmadita, de darnos ese reconocimiento, porque obviamente ustedes son papás que están para sus hijos y que muchas veces hacen la chamba que a veces los profesionales no podemos hacer. Pero obviamente entiendo que esto es un proceso que se tiene que vivir, que hay muchos duelos que se tienen que elaborar, pero tú bien lo decías, esta convicción y este deseo que nunca se pierda de poder hacer algo por los hijos. Exactamente. O sea, esa, y sobre todo, esa fe. Exacto. Sí, y quiero decir también algo muy importante. A veces, bueno, por ejemplo, esta historia que yo les comparto se puede ver muy desde mi vivencia, Ajá, pero siempre tuve al lado también a alguien que se la fletó. claro, que creyó en Sí, ti, ¿no? y que creyó en mí. O sea, Gustavo es muy directo. O sea, Sí. las cosas se hacen haciéndose. Y yo a veces antes decía, ay, no, pues me salí de allá con la exigencia de mi familia y vine y me conseguí. Bueno, a veces necesitas esa exigencia. Claro. Y sin duda el tener a alguien honesto que te diga las cosas como las tienes que hacer. O sea, ¿por qué no? Me regreso al tema de la valentía y el entender que solo no se va a arreglar nada. Eso sí, también hay una realidad, Juan. Cuando en la neurodivergencia no tienes el valor y no le entras, las cosas no terminan bien. O sea, la verdad es que tienes que echarte el tiro. Claro. Y pues quiero decir que me siento también muy agradecida de contar con ese esposo que tengo que también se la fleta El conmigo, buen Gus. el buen Gus. Y pues nada, también decir que amo tu proyecto, que me encanta todo lo que haces por la gente neurodivergente, Gracias. porque sé que te esfuerzas muchísimo y que a lo mejor volteas y dices, ay, pues nomás fue una fiesta inclusiva. Bueno, pero fue o sea, fue un grito a la sociedad de, hey, necesitamos la inclusión real. ¿Verdad, Claro. Juan? Pero la inclusión real, Sí. híjole, nos queda un montón de chamba Sí, por eso, sabes, y un poco ya para para cerrar. cerrar en este sentido, veía esta semana que una regidora o diputada local decía, es que tenemos que arreglar las banquetas para las personas que tienen una discapacidad y Uf. yo, las banquetas es lo menos que tienes que arreglar. O O sea, sea, arregla la mentalidad, ¿no? claro, A da veces. oportunidades, crea escuelas, forma maestros, o sea, va mucho en ese sentido y créeme que pues simplemente lo que hacemos, pues lo hacemos justo por eso, por visibilizar, por contribuir y sobre todo por, pues siempre lo he dicho, ¿no? Por el hecho de poder criticar a gusto, pero más allá también como saber que somos personas que están haciendo algo y que nuestra vida no solamente es pues de paso, ¿no? Sino tratar Hay de que trascender trascender. y de darle un respiro a nuestra alma y sanar también. Entonces, al contrario, Mimi, gracias. Gracias por contarnos tu historia, una historia muy bonita, una Muchas historia muy, gracias. muy enternecedora y de verdad, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Juan. Gracias por la voz que nos das a los papás, que sí lo necesitamos. Sí necesitamos Sí, claro. tener un lugar donde encontrarnos, como bien decías, como papás. Exacto, un espacio de conexión y pues bueno, muchas gracias a ustedes también que llegaron hasta el final del episodio. Gracias, como dice Noemí, por darle voz a todos ustedes. Pues recuerden, el objetivo es ese, ¿no? Dar un espacio, que se cree un espacio de conexión entre papás para que escuchen, para que tengan consejos, para que tomen de nuevo aliento y como decía Mimi, no perder la fe. Les agradezco mucho de llegar hasta aquí, de comentar, de compartir, de suscribirse. Recuerden que más allá de crear una mayor audiencia, perdón, o crear el número de seguidores, es el hecho de que este mensaje llegue a más padres. Y sobre todo, pues bueno, también el hecho de si les gusta el proyecto y si se pueden suscribir al canal y apoyarnos en este sentido para poder
hacer muchas más cosas, pues nosotros muy encantados y muy agradecidos. Y pues nada, esto fue otro episodio más de Padres que Motivan. Nos vemos.